Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí con gozo, demostrando que la palabra de Dios es la verdad. Hoy día se está escuchando muchas profecías acerca del regreso de Cristo. Aquí yo estoy hablando en una serie acerca del último avivamiento. Y cuando he hablado de este tema, ya he mencionado tres aspectos importantes. Uno, acerca de un segundo Pentecostés, que así como hubo un primer Pentecostés, va a haber un segundo Pentecostés antes del regreso de Cristo. El segundo programa que hablé acerca del derramamiento del Espíritu Santo y lo que Dios va a hacer en ese tiempo con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con los ministros. Será derramado el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. En el programa anterior, esto para hacer un recuento, estuve hablando acerca de dos profecías. Una de Isaías que habla que la tierra será llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Y también estuve hablando acerca de la lluvia temprana y la tardía, que son profecías que están por cumplirse, no se han cumplido, están por cumplirse, y eso lo pueden hacer paralelamente o una tras otra, porque son profecías de los últimos tiempos. Hoy quiero hablar acerca de una profecía que está como escondida, aparentemente, y de esa muy poco se habla, pero quiero que analicemos esto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y es acerca de la condición que tendrá la iglesia cuando Cristo venga por ella. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, y el versículo 25 al 27, dice lo siguiente. Y quiero que ustedes presten atención porque es una profecía muy interesante. Dice lo siguiente. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Noten que aquí el apóstol Pablo, escribiendo y comparando a la iglesia con la esposa, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se entregó por ella, para santificarla. Y dice el propósito para que la santificó, o para que la santifica. Dice a fin de presentársela a sí mismo. Noten que Él es el que va a intervenir. No es ni siquiera la misma iglesia, es Él el que interviene a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Miren las características. Una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha y sin arruga. 5 características de una iglesia renovada. La iglesia de hoy no está en esas condiciones. Si nosotros hacemos una evaluación de la iglesia, no hablando de una iglesia individual, sino una iglesia en general, la iglesia de Cristo no está preparada de esa manera. Pero aquí dice que Cristo se la va a preparar a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cuando nosotros encontramos esta verdad, podemos preguntarnos, ¿la iglesia del Señor está en esas condiciones?
no está en esas condiciones. Uno ve una iglesia llena de egoísmo, tienen los ministros mucha competencia y en una forma que ciertamente uno no alcanza a entender, pero la iglesia no está preparada. Entonces, cuando uno mira este aspecto, tiene que pensar, si Cristo viene por una iglesia joven, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, intachable, quiere decir que Cristo va a prepararla. ¿Y cómo la va a preparar? A través de dos cosas. A través de la predicación del reino de Dios y segundo, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Son las dos cosas por las cuales Cristo va a preparar a su iglesia. Y lo repito para que lo entendamos bien. Por un lado, en la predicación del Evangelio del Reino, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa. Y segundo, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, donde se hará una manifestación mundial, no en una nación ni en una ciudad, a nivel del mundo entero. El Espíritu Santo será derramado sobre toda la humanidad y vendrán manifestaciones extraordinarias. Y eso hace que la iglesia se prepare para el encuentro con el Señor. Sin embargo, habrá muchas personas que lo toman en broma y no se preparan, como pasó con las 5 vírgenes insensatas que no se prepararon sabiendo que el esposo venía. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, podemos mirar aquí que las características de la iglesia para los últimos tiempos va a ser de una renovación y un rejuvenecimiento. Y quiero contarles una anécdota. Hace algunos años estaba visitando una hermana de la iglesia. Era una señora ya de edad, pero era una mujer muy convertida al Señor, y estábamos hablando y ella me dijo algo en nuestra conversación. Dice, es que cuando uno llega viejo, lo único que tiene son manchas y arrugas. Cuando ella me dijo, yo sentí algo como la voz del Señor en mi mente, de que algo iba a decirme. Y el Señor es como si hubiera puesto el pensamiento. Así será la iglesia cuando yo regrese, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y yo me frené en ese momento, quedé callado, pero entendí que los jóvenes no tienen manchas ni arrugas, sino las personas de mayor edad. Y eso no lo digo por despotismo ni mucho menos por desprecio, es que es parte de la vida normal. A nosotros nos ocurre eso, a todos los seres humanos que llegamos a cierta edad. Entonces, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, lo cual indica que es una iglesia rejuvenecida, renovada, y para eso viene el avivamiento. Si entendemos esto, es la forma de prepararnos para el encuentro con el Señor. Y si usted lo entiende, se preparará. Si usted no quiere entenderlo, pues seguirá y se quedará del rapto. Pero aquí nos enseña la necesidad de prepararnos, porque Cristo mismo es el que va a preparar a su iglesia para el encuentro con Él, porque después de ese encuentro, más adelante, vendrán las bodas del Cordero, es decir, la unión de Cristo con su iglesia en forma definitiva. Que Dios nos ayude a entenderlo y a prepararnos para ese encuentro, y que cuando Cristo venga, encuentre a una iglesia renovada, rejuvenecida, para que Él se vaya con ella a la eternidad. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.